Bueno, hoy les voy a hablar de cómo es importante calcular bien los tiempos para poder ubicarse en el espacio. Así que me presento. Yo estudié física en Exactas. Soy de Bariloche originalmente. Después di varias vueltas por Europa. Estuve como 10 años. Y después de estar varios años más acá, este año abrí mi laboratorio en el Instituto del Bar, que se llama Laboratorio de Fisiología y Algoritmos del Cerebro. Y bueno, hoy les voy a hablar de cómo el tiempo es importante para armar buenos mapas, o por lo menos eso es lo que creemos. Y voy a recapitular un poco la charla de Carlos, de los métodos que usamos. Nosotros usamos electrodos extracelulares. O sea, estos son estudios invasivos porque son en roedores, o sea que tenemos permiso para hacer cosas que no se pueden hacer en humanos. Y lo que hacemos son meter estos grupos de electrodos que están acá, varios, adentro del cerebro del área que nosotros queremos registrar. Esto es una fotografía electrónica donde se ve la punta, que en realidad no es un único cable lo que estamos metiendo, sino cuatro cablecitos, que se llama un tetrodo. Esos cablecitos están trenzados. Y entonces va a ir a parar a algún lugar de por acá. Estos cables tienen aislación, o sea que el único lugar por donde yo puedo sensar voltaje es a través de las puntas estas. Y entonces van a ir a parar, tengo que apuntar para allá, ahí está. A algún lugar por acá, que yo no sé cuál es, porque esto lo hago en una cirugía donde yo más o menos con las coordenadas que tengo trato de apuntar al área que quiero ir, pero dónde termino exactamente, la única información que tengo para saber dónde termino exactamente es lo que puedo medir a través de los propios electrodos. Y eso no es, en general, súper preciso. Lo que sí puedo hacer después es, una vez que se sacrificó el animal, se puede sacar el cerebro, cortar rodajas y ver el trazo de estos electrodos y ver específicamente en qué lugar terminó. Pero lo único que se puede hacer es mover este electrodo para atrás y para adelante. Tampoco es que lo pueda estar sacudiendo a lo largo del cerebro. O sea que de todas maneras no es tan preciso el lugar donde yo voy a ir a parar. Pero bueno, el tipo de información que se puede obtener de acá básicamente viene en dos sabores. Uno es, si uno mira únicamente las variaciones rápidas en el potencial, si yo estoy viendo variaciones del potencial eléctrico, que tiene que ver con lo que estuvo contando Carlos. Si yo miro nada más que las cosas rápidas, lo que voy a ver son eventos muy chiquititos y muy rápidos, que son de esta forma, y que además vienen muchos de la misma forma. Y bueno, un poco gracias al hecho de que estamos usando 4 electrodos juntos, que los 4 ven los mismos eventos, pero los ven de una manera ligeramente distinta. Bueno, uno puede clasificar estos eventos por la forma y resulta que cada uno de estos eventos es el correlato extracelular de un potencial de acción intracelular de una neurona que está cercana al electrodo donde yo estoy midiendo. Y las distintas formas vienen por el hecho de que estoy viendo correlatos extracelulares de potenciales de acción de distintas neuronas, que están todas cerca del electrodo donde yo estoy. Estas señales, porque son muy rápidas, se atenúan enseguida, y eso hace que únicamente yo puedo ver este tipo de señales de neuronas que están muy cerca de mi electrodo, no las veo de todo el cerebro. Bueno, el otro tipo de información que uno puede sacar de acá es cuando hace lo contrario y mira nada más que las variaciones muy lentas. Cuando uno mira las variaciones lentas, lo que ve son, especialmente en el hipocampo y en la corteza entorrinal, que son las áreas que les voy a hablar hoy. Ahí le perdí la... Bueno, ve este tipo de oscilaciones, entra en el mundo de las oscilaciones. Y la más grande, la más importante de las oscilaciones en estas áreas es la oscilación teta, y acá tenemos un ejemplo de la oscilación teta a lo largo de 2 segundos. Más o menos es una oscilación que tiene en el estado basal 8 Hz, o sea, 8 de estas oscilaciones por segundo. Fíjense que es mucho más grande. Si esto es un milivolt, esto está alrededor de los microvolts, y es mucho más lento. Y al ser más lento también viaja más en el medio extracelular, no se atenúa tanto, y entonces se pueden sumar muchas fuentes todas juntas. Y de hecho, esta oscilación no tiene un correlato preciso porque no viene de un solo lugar. Lo que uno puede pensar es que el correlato es cómo se sincronizan poblaciones relativamente grandes de neuronas. El origen de la señal es múltiple. La contribución más importante probablemente sean las conexiones sinápticas.
¿Sí? Cuando hay una transmisión sináptica, hay una señal que es mucho más lenta que la del potencial de acción. Una señal lenta viaja más en el medio extracelular, entonces se pueden sumar las de millones y millones y millones de conexiones sinápticas, y al sumarse se vuelve algo mucho más grande, y por eso yo veo algo mucho más grande que lo que veía acá. También pierdo precisión respecto de dónde exactamente está localizado esto. Bueno, de acá creo que no les quería contar nada más. A ver. Lo que vamos a ver ahora es una película, a ver si funciona. Este experimento es la rata que ustedes veían en esa película, que tenía un implante y tenía un cable. A través de ese cable uno puede enchufar o desenchufar a la rata, y a través de ese cable puede registrar la actividad. Había una neurona conectada a un parlante, y entonces se podía escuchar los potenciales de acción de la neurona. Acá en lugar de escucharlos los vamos a ver. Entonces lo que les muestro en negro es la trayectoria del animal que corre en un cuadrado de 1 metro por 1 metro. Y está filmada desde arriba, entonces se ve la trayectoria, está mostrada en negro. Lo que hace es ir persiguiendo pedacitos de chocolate. Básicamente le gusta mucho el chocolate, vos le vas tirando el chocolate y va buscándolos. Y en puntitos lo que vemos son las posiciones donde estaba la rata cada vez que esta neurona en particular disparó potenciales de acción. Y lo que vemos es que esas posiciones se acumulan alrededor de un lugar del espacio, y ese lugar se llama el campo de esta neurona, ¿sí? El place field. Y vemos que distintas neuronas, estas dos están registradas al mismo tiempo, generan campos de respuesta en distintos lugares, y de hecho cubren todo el espacio. Este es un descubrimiento de O'Keeffe en el año 71, y eso le valió la mitad del premio Nobel en el 2014. Esto, lo que estamos viendo acá, son versiones de tasa de disparo de estos mismos mapas, ¿sí? Acá en la tasa de disparo lo que muestro es en colores cálidos cuando hubo muchos disparos dentro de ese bin, y los disparos están normalizados por la cantidad de tiempo que pasó el animal en ese bin. O sea, es la cantidad de disparos totales en ese bin dividido por el tiempo que pasó el animal ahí. Entonces, en el máximo, en este caso tengo 23 Hz y en este caso tengo 8 Hz. O sea, esta disparó un poco menos. En colores fríos son todos los lugares donde no disparó. Lo que muestra es el otro tipo de neurona en la cual estamos muy interesados, que no es del hipocampo, como era esta place cell que le mostré. Esta es otra zona que está tanto río abajo, una sinapsis río abajo y río arriba del hipocampo. O sea, manda información al hipocampo y recibe información del hipocampo. Se llama la corteza entorrinal. Y esta neurona de acá es un poco distinta en el sentido de que no dispara en un lugar del espacio, sino que dispara en muchos lugares del espacio, ¿sí? Tiene muchos campos de disparo. Y esos campos de disparo no están en cualquier lugar, sino que están distribuidos con una geometría casi perfecta, que son los nodos de una red hexagonal. En castellano la llamaremos una neurona de retícula, se llama grid cell en inglés, que justamente lo que está tratando de decir es que hay una red, y en los nodos de esa red está disparando la neurona. ¿Sí? Y esta sería una red que virtualmente se extendería por todo el espacio infinito. Ahora, estas dos neuronas, dos tipos de neuronas distintos, tienen propiedades muy distintas. Yo no voy a hablar de todo eso, pero sí les quiero pintar un panorama de qué es lo que pensamos que hace cada una de estas dos áreas y de estos dos tipos de neurona. Y la metáfora viene en mirar un mapa como este, donde uno tiene dos tipos de información distinta, ¿sí? Y se ve más claramente si yo la separo, esos dos tipos de información. O sea, por un lado tengo información de los lugares a donde yo voy, qué es lo que me encuentro, ¿sí? Las diferencias, los detalles de los distintos lugares que yo exploro. Y eso sería un poco la tarea que tienen las place cells, ¿sí? Las place cells forman memorias de los lugares que yo fui recorriendo, para que cuando yo vuelva al mismo lugar tenga una representación de ese lugar y le pueda asociar a esa representación las cosas que yo encontré en ese lugar y demás. Si hay peligros, si hay recompensas, etc. Las grid cells tienen una función mucho más abstracta, que tiene que ver con proporcionar una métrica espacial, ¿sí? Es un poco, y la metáfora de esto es un poco la de ejes cartesianos que uno usa para superponer a cualquiera de estos mapas, ¿sí? Cualquiera de estos mapas funciona con los mismos ejes cartesianos. Y de la misma manera, cualquier ambiente
en cualquier ambiente las grid cells responden exactamente de la misma manera. Entonces están de alguna manera proporcionando un tipo de metainformación, algo que es más importante que las diferencias que yo voy encontrando en cada ambiente, y justamente esa información es probablemente una métrica del espacio, ¿sí? Acá vemos que los ejes cartesianos tienen una idea de periodicidad que me da la métrica, y también las grid cells tienen esta idea de periodicidad, ¿sí? Bueno, y este descubrimiento les valió a los Moser la otra mitad del premio Nobel en el 2014. Bueno, ¿qué tipo de operaciones puedo hacer una vez que tengo una métrica? ¿Para qué me puede llegar a servir? Y la operación estrella, la que todo el mundo está tratando de entender cómo funciona, es la integración de camino. ¿De qué se trata esto? Pensemos que en la época de que no había GPS, cuando uno se mandaba a navegar en el medio del mar, lo que uno veía a su alrededor no era muy informativo de dónde uno estaba y de cómo ubicarse, ¿sí? Porque básicamente lo que uno ve en el medio del océano es agua. Entonces los marineros desarrollaron distintas maneras de poder ubicarse de todas maneras, a pesar de que la información visual no es muy útil. Y una de esas maneras era mirando las estrellas a la noche y digamos, triangulando para ubicarse. El problema que tenían era que muy seguido el cielo estaba nublado y podía estar el cielo nublado durante muchas noches y podía estar el cielo nublado durante semanas, y eso era muy peligroso porque entonces uno no sabía dónde estaba. Entonces la manera que tenían para ubicarse entonces era lo que se llama integración de camino, que es saber de dónde uno partió, si partí del puerto de Palos, y saber en qué dirección me estoy moviendo. Entonces yo sé que cualquiera que sea mi posición en cualquier momento va a estar a lo largo de esta recta, y también a qué velocidad me estoy moviendo. Entonces yo puedo saber en qué punto de esta recta voy a estar el primer día, en qué punto voy a estar el segundo día, el tercer día, etc. Entonces de esa manera puedo ir calculando los desplazamientos que tengo, y al calcular los desplazamientos puedo ir reubicándome en una especie de mapa mental, que en este caso, en el caso de la navegación, sería un mapa en la cabina del capitán, donde puede haber información espacial sobre el lugar donde estoy, pero si estoy navegando un mar nuevo, como ocurría también, entonces puede ser simplemente una serie de ejes cartesianos que me van a permitir de todas maneras ir desplazándome, ir para arriba, para abajo y volver al mismo lugar, etc. Muy bien, entonces hace falta 3 elementos. En primer lugar el mapa, en segundo lugar la brújula y en tercer lugar el velocímetro. El mapa en el cerebro pensamos que está dado justamente por las grid cells. Nada más que en lugar de tener una geometría cuadrada, como los ejes cartesianos, pareciera que la geometría es hexagonal. Uno no debería sorprenderse demasiado porque la naturaleza nos llena de ejemplos donde la simetría hexagonal es algo más estable que la simetría cuadrada. Y si eso no alcanza, también uno puede ir a mirar en la bibliografía, en la literatura. Y Borges dijo, unos 60 años antes de que se descubrieran las grid cells, escribió en el cuento que se llama La Biblioteca de Babel. Estaba describiendo cómo era la biblioteca y decía que estaba compuesta por salas hexagonales. Decía, los idealistas arguyen que las salas hexagonales son una forma necesaria del espacio absoluto, o por lo menos de nuestra intuición del espacio. O sea, nosotros intuimos el espacio de manera hexagonal. Habría que preguntarle a Borges de dónde sacó esta intuición, pero ahí está. Bueno, entonces el primer elemento serían las grid cells, ese mapa. El segundo elemento serían la brújula, y de esto no voy a tener tiempo de hablarles hoy, pero también hay neuronas que disparan según la dirección en la que estamos apuntando. Se llaman head direction cells porque les importa la dirección de la cabeza. Y el tercer elemento es la velocidad, y hoy les voy a hablar de eso, pero todavía no, van a tener que esperar un poquito. Les quería contar un poco más sobre esta idea de integración de camino y de cómo en realidad las grid cells están implementando un mapa local del espacio, ¿sí? Lo que harían, supongamos que estamos en este museo, lo que harían las place cells del hipocampo sería empezar el hipocampo empezaría a poner place cells por todos lados. Distintas neuronas van a disparar en distintos lugares. Y así voy a saber qué cuadros me gustan y qué cuadros no me gustan, y los voy a poder asociar a esa neurona, y después voy a poder saber cómo llegar a ese lugar donde estaba el cuadro que me gustaba. Y eso implica que cuanto más grande sea el ambiente, más recursos voy a necesitar. Voy a necesitar más neuronas, más conexiones sinápticas, etc. La versión de mapa que tienen las grid cells es mucho más barata, en el sentido de que lo único que hacen es representar una baldosa dentro de este museo, ¿sí? Y acá tenemos distintas neuronas que están representadas con distintos colores, disparan en lugares preferenciales dentro de esta baldosa.
Ahora, cuando el animal se empieza a mover, simplemente lo que hacen es repetir, ahí está, repiten ese mapa en las distintas baldosas que el animal se va encontrando. De tal manera que si uno ahora mira una sola de estas neuronas, recupera esa simetría hexagonal que vimos antes. Entonces, de nuevo, lo único que estoy haciendo es mapear una única baldosa. ¿Para qué me puede servir? Bueno, este tipo de representación tiene un problema, que es que si yo sé que la neurona azul está disparando, no sé exactamente dónde estoy. ¿Sí? Tengo una especie de ambigüedad. Podría estar acá, pero también podría estar acá, o acá, o acá, o acá. Entonces, ¿para qué me puede servir este tipo de representación? Me puede servir para hacer operaciones, cálculos que sean locales, que no se salgan de la baldosa. Y una de esas operaciones es justamente la integración de camino. Yo creo que estoy apuntándole a esto. Ahí está. Por ejemplo, si yo sé que estoy parado en este lugar y sé que me estoy moviendo. Ahora voy a hacerlo directamente de la compu. Ahí está. Ahí yo sé que me estoy moviendo para allá a una cierta velocidad. Entonces sé que después de un segundo tengo que estar, la neurona que tiene que estar disparando es esta. Y esto lo sé sin mirar a mi alrededor, sino simplemente sabiendo en qué dirección me estoy moviendo y a qué velocidad me estoy moviendo. Si me estoy moviendo un poco más rápido, entonces la neurona que tiene que disparar después de un segundo es la verde y no la azul. Ahora, si yo me muevo muchísimo más rápido, me encuentro con el problema de la ambigüedad. Me salí de la baldosa y la neurona que dispara ya no me está siendo tan informativa de dónde fui a parar. Entonces uno podría ponerse a pensar qué puedo hacer para evitar esa ambigüedad. Y pensemos un poco que el único problema donde encontramos la ambigüedad es si yo me muevo demasiado rápido. Si yo no me muevo tan rápido, entonces no tengo ambigüedad. Y podemos pensar un poco esos condicionamientos. Y resulta que no está, digamos, si uno mira la publicación en ratas, raramente está publicado que se haya visto una rata correr a 2 metros por segundo, ¿sí? O sea, uno podría pensar que una rata corre como máximo a 200 centímetros por segundo. Al mismo tiempo, el espaciamiento de las grid cells, o sea, la métrica o el tamaño de estas baldosas, nunca se ha reportado que sea menor que 20 centímetros. Entonces, con estas dos informaciones uno podría preguntarse, así como lo estamos pensando, ¿el código es ambiguo o no? Y bueno, decimos que tengo que esperar un segundo para ver dónde estoy, y en un segundo me puedo haber ido 2 metros, o sea que recorrí 10 baldosas. O sea que en esas condiciones el código es ambiguo, no me sirve. Para poder desambiguarlo, lo que tendría que hacer es achicar esa ventana de tiempo y no mirar un segundo después, sino mirar mucho, mucho antes. Y resulta que lo que uno tendría que hacer es tener una ventana de tiempo que sea 10 veces más chica. O sea, una especie de reloj que mire cada 100 milisegundos dónde fui a parar. Y eso implica que sería un reloj de 10 Hz. Y les conté todo esto justamente porque la frecuencia de teta, que les mostré al principio de la charla, tiene justamente esa frecuencia. Es una frecuencia que tiene una base de 8 Hz. Y se mueve entre 6 y 12 como mucho. O sea que podría tranquilamente ser este reloj del que estamos hablando, que permitiría hacer esas estimaciones de cuánto me voy desplazando sin tener ningún tipo de ambigüedad, dado el comportamiento del animal y dado el tamaño de las grid cells. Y bueno, el TETA es muy interesante porque van apareciendo más y más trabajos que lo proponen como una especie de reloj cognitivo. Uno puede ver, por ejemplo, que cuando un animal está tocando algo, que lo hace con los bigotes, lo que hace es sacudir los bigotes para atrás y para adelante, y entonces toca y sensa, y después retrae los bigotes y vuelve a sensar y los retrae. Ese movimiento es más o menos de 8 Hz, pero más allá de que es de 8 Hz, resulta que cuando el animal, ese movimiento lo tiene bastante tiempo, pero cuando el animal está queriendo tocar algo, ¿sí? Quiere poder sensar algo mejor, entonces el ritmo de teta que uno mide en el hipocampo se sincroniza con esos movimientos. Y eso se interpreta como que digamos, las neuronas que tienen que interpretar esa información que entra, la van a poder interpretar mucho mejor si están sincronizadas, ¿sí? Si están activas cuando este barrido está ocurriendo y después se inactivan después. Y esto tiene que ver con una cosa que por ahí me olvidé contarles, es que una posible interpretación de estas oscilaciones es que se están
de alguna manera las neuronas apagando más acá y acá prendiendo más, y apagando más y prendiendo más, y apagando más, y eso lo hacen todas juntas, y por eso uno puede pensar que están sincronizándose. Muy bien. Cosas parecidas se han hablado de la navegación, del olfato. Hay algunos resultados que también indican que hay algún tipo de sincronización con señales auditivas o incluso sincronizaciones de teta entre distintas regiones del cerebro. Sí, o sea que lo que parece indicar esto es que teta es una especie de reloj que es muy plástico. Se puede asociar a distintos tipos de información y lo que me permite es censar esa información mejor. Porque yo tengo mis neuronas listas para disparar cuando hay información que está entrando y después las apago cuando esa información no está entrando. En el caso de la navegación, ¿para qué serviría esto? Bueno, justamente me estoy repitiendo un poco, pero la idea es que si esta rata se va a mover hacia adelante, ¿sí? En el eje X les estoy mostrando el desplazamiento y en el eje Y les estoy mostrando cómo pasa el tiempo. Entonces podemos describir su trayectoria a través de esta línea en los ejes X y Y. Y resulta que si el animal, si yo o el mismo animal que quiere calcular su desplazamiento conoce la velocidad inicial, entonces se puede hacer una estimación de cómo va a ser esta trayectoria. Resulta que esa estimación, digamos, es una estimación basada únicamente en la velocidad y es una estimación que produce bastante error. Y uno lo puede ver porque si a un determinado tiempo allá arriba yo calculo la diferencia entre lo que yo estimé y donde realmente fue a parar el animal, se va a ver que la diferencia es bastante grande. Uno podría agregar un término más. En lugar de pensar que el animal se está moviendo con movimiento rectilíneo uniforme, uno puede pensar que tiene un movimiento rectilíneo uniformemente variado, si uno se acuerda de la física de la secundaria. Entonces la estimación es un poquito mejor, no es perfecta, pero la puedo ir mejorando. Si yo quisiera hacerla perfecta esta estimación, necesito sumar infinitos términos más. Y ni yo en una computadora ni el animal en su cabeza tienen esa capacidad de sumar infinitos términos. Otra cosa interesante es que hay bastante evidencia que sugiere que en realidad ni siquiera este término está en la corteza entorrinal de los animales, ¿sí? Yo en particular, yo busqué en una amplia base de datos neuronales neuronas que respondan a la aceleración y parece no haberlas. Y es muy extraño eso porque en otras áreas del cerebro sí hay neuronas que responden a la aceleración. O sea que no es una información que no está disponible. Está la información. Pero en la corteza entorrinal no está representada. Y esto sugiere que los animales se quedan con el primer término, ¿sí? Usan la aproximación que sería esta línea punteada y no usan la siguiente corrección. Y uno puede discutir por qué y hay buenas razones para hacerlo así, para quedarse con un modelo lineal del desplazamiento. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? Si no puedo agregar infinitos términos y entonces mejorar mi estimación, ¿qué otra cosa puedo hacer para no hacer un error tan grande? Bueno, resulta que la otra cosa que puedo hacer es trabajar sobre el delta t. Si yo miro a tiempos más cortos, resulta que reduzco mi error de estimación muchísimo. Eso se ve claramente ahí. Bueno, si este delta t estuviera relacionado con las oscilaciones teta, como les venía contando, entonces un buen control de esas oscilaciones teta a mí me podría ayudar a reducir errores. Y vamos a ver si esto puede ser así. Históricamente las oscilaciones teta están asociadas más bien con el término de la velocidad de esta ecuación. Y ahora les voy a mostrar un poco de evidencia de eso. Y en los últimos años es que empezaron a salir algunas propuestas teóricas que hacen lo que yo les estoy contando, que es asociar este periodo de teta con este delta t. Entonces vamos a ver de los datos que tenemos qué podemos decir acerca de estas dos propuestas. Y voy a empezar a contarles un poco entonces. Estos son resultados de distintas décadas que muestran cómo por 50 años se ha demostrado que la frecuencia de las oscilaciones teta, o sea, cuántas de estas oscilaciones hay adentro de un segundo, se correlaciona con la velocidad, ¿sí? A mayor velocidad, la frecuencia va subiendo. Y esto llevó a mucha gente a pensar que estas oscilaciones teta podían ser el código de la velocidad
que es, si ustedes se acuerdan, el tercer elemento que yo necesito para poder hacer integración de camino, para poder hacer path integration. Ahora, cuando nosotros atacamos este problema, nos miramos un poco y dudábamos, porque resulta que tanto la frecuencia de oscilaciones θ como otros candidatos que había dando vueltas para hacer esta codificación de la velocidad, tenían una correlación que es significativa, y muchas veces en neurociencia que sea significativa ya alcanza, pero en realidad era una correlación muy baja, ¿sí? Y entonces es difícil que uno con una correlación tan baja pueda después usar ese código para decodificar la velocidad y que eso me dé una buena estimación de mis desplazamientos. El otro problema que había era que en todos estos datos, en general estaban basados en experimentos donde los animales navegaban libremente, y en esos experimentos había muy pocos episodios de alta velocidad, ¿sí? Había como muchos episodios de muy baja velocidad, eso estaba muy bien representado en la base de datos, pero había poquísimos episodios de alta velocidad. Entonces los puntos donde se mide alta velocidad en realidad son 2 o 3, cuando el resto está representado por un montón de datos. Y agravando esto, resulta que esos pocos episodios de alta velocidad no solamente tienen alta velocidad, tienen un montón de otros elementos. Y para esto basta pensar un experimento pensado en el cual yo escondo plata, escondo 1 millón de pesos en algún lugar de esta habitación y les digo, bueno, el que lo encuentre se lo queda. Lo que ustedes pueden pensar, eso es parecido a lo que estamos haciendo con estos animales. Claramente pueden imaginarse que no van a estar corriendo de una punta a la otra de la habitación a máxima velocidad, ¿sí? Lo que van a estar es buscando despacito. Y si en algún momento dicen, en la esquina de allá nadie buscó, entonces ahí van a ir rápido. Pero ese episodio está asociado con un montón de carga cognitiva donde se meten otras variables que no son nada más la velocidad. Tenemos, por ejemplo, la aceleración, el arousal, el nivel de atención, un cambio de estrategia. ¿Cómo puedo saber yo si ese incremento en frecuencia θ que veo tiene que ver con la velocidad en sí misma o con cualquiera otra de estas variables? Entonces, claramente necesitábamos mejores herramientas que estos protocolos de navegación libre para poder determinar cómo es el código de la velocidad. Y lo que se nos ocurrió es poder controlar nosotros desde afuera la velocidad, ¿sí? Y esto es el experimento que les estoy mostrando, donde tenemos un motor que mueve un carrito que se mueve a lo largo de una pista lineal. Tiene algunas cosas como sensores de parking y demás que sirven para acomodar siempre el carrito cada vez que va a empezar en la misma posición. Entonces yo ahora puedo la mitad del tiempo tener al animal moviéndose rápido y la mitad del tiempo moviéndose lento. Ahora, el problema que tiene este tipo de experimento es que cuando el animal está pasivo, ¿sí? Se ve trasladado pasivamente de un lugar a otro, los mecanismos estos de GPS no están funcionando de la misma manera que cuando el animal está activo. De hecho, de alguna manera parece que se apagan, no hay mapas espaciales claros, no hay oscilaciones θ tan claras, demás. Que es como si uno está viajando en colectivo y de pronto se pone a pensar en cualquier cosa y se pasó de la parada, ¿sí? No es lo mismo que si uno está manejando el colectivo. Bueno, entonces esto no nos convencía del todo, y lo que decidimos fue buscar un poco de inspiración en la literatura y decidimos sacarle el piso a este carrito. Entonces ahora de nuevo el carrito es exactamente el mismo que le conté antes, se mueve controlado por un motor de computadora, pero ahora el animal tiene que seguir al carrito por sus propios medios. Y entonces ahora sí nosotros podemos mostrar que todos los mapas espaciales funcionan exactamente igual que si el animal se estuviera moviendo solo y demás. Entonces ahora podemos hacer que el animal se mueva tan rápido como queramos o como pueda, por el tiempo que nosotros querramos, y que además lo haga activamente. Y esto es una diapositiva para mostrarles que lo pudimos hacer bastante bien. En este protocolo la idea era que el animal corriera muy rápido en la primera mitad de la pista y muy lento en la segunda mitad de la pista. Entonces acá les estoy mostrando velocidad y la posición a lo largo de la pista. Y vean cómo por periodos muy grandes, por tramos muy grandes de la pista, la velocidad es muy constante. Y acá también. Y después la transición también es muy súbita de uno a otro. Esto es cuando el animal va de izquierda a derecha y lo mismo cuando el animal va de derecha a izquierda. Y esta no es la velocidad que nosotros le dijimos al motor que vaya, sino que es la velocidad que realmente estamos traqueando del animal. Y cuando hicimos este experimento nos encontramos, para nuestra sorpresa, que había muchas neuronas
de la corteza entorrinal que copiaban este perfil de velocidad. ¿Sí? Esta es una neurona piramidal, creemos que dispara mucho cuando el animal corre rápido, después hay una transición muy súbita y cuando el animal corre lento dispara muy poco, y a la inversa y a la vuelta lo mismo. ¿Sí? Lo lindo también es que la transición es muy rápida. Esto es otro ejemplo de una neurona putativa fast spiking, que sería de las interneuronas que disparan mucho, muy rápido. De hecho, vean que acá hay como 100 Hz. Y lo mismo, copia el perfil de velocidad. Entonces a estas neuronas las llamamos speed cells, sin demasiada originalidad. Y resulta que cuando uno ya sabe lo que quiere encontrar, puede agarrar y mirar cómo están disparando estas mismas neuronas en un experimento donde el animal corre libremente. Y resulta que también, no solamente en el carrito, sino también cuando el animal hace lo que quiere, estas neuronas están codificando la velocidad. ¿Sí? Y acá en gris les estoy mostrando velocidad y en color les estoy mostrando la tasa de disparo de la neurona a lo largo de 2 minutos de comportamiento libre. Y esto pasa con esta y con otras neuronas también. Bueno, entonces resulta que estas speed cells son un candidato mucho mejor a cumplir ese rol de codificar la velocidad para poder después estimar el desplazamiento, hacer esta operación de path integration. Pero ¿qué pasa con la frecuencia de teta? ¿Qué podemos decir acerca de ese rol usando los datos que tenemos del experimento? Y les voy a mostrar datos de ese experimento donde hay un escalón entre 2 velocidades, pero también les voy a mostrar datos de este experimento de acá, que es uno que hizo un estudiante de máster, Eric Carmichael, donde él eligió 4 velocidades, que son 7, 24, 21 y 28, son todos múltiplos de, 7, 14, 21, 28, múltiplos de 7, y en cada vuelta elegía un subconjunto de 3 de esas. ¿Sí? Entonces, en la primera mitad, en el primer tercio de la pista, el animal iba a una velocidad, en el segundo tercio iba a otra velocidad y en el tercero iba a otra. Y en cada vuelta, de manera azarosa, se iban eligiendo conjuntos de 3 velocidades. ¿Esto qué nos permite? Nos permite, por una parte, estudiar qué pasa cuando el animal corre a velocidad constante con 4 valores distintos, ¿sí? 4 velocidades distintas, en una misma región de la pista. Y también nos permite ver qué pasa cuando el animal está acelerando. Y ahora, como tenemos 4 velocidades posibles, tenemos 16 aceleraciones distintas. La aceleración se entiende como el cambio de una velocidad inicial a una velocidad final. Como tengo 4 posibles velocidades iniciales y 4 posibles velocidades finales, tengo 16 valores de aceleración. Bueno, lo primero sorprendente que nos encontramos fue que cuando graficábamos la frecuencia de las oscilaciones θ versus la velocidad para velocidades constantes, esa variación lineal que se viene publicando hace décadas resulta que no estaba. Y de hecho no encontramos ningún tipo de variación significativa de la frecuencia de θ versus grupos de velocidad. Ni en la corteza entorrinal ni en el hipocampo. Y fíjense que acá estoy yendo desde 7.5 hasta 7.8, o sea que estoy mirando con una lupita el rango de posibles frecuencias de θ. Yo dije que θ se mueve entre 6 y 12. Esto nos sorprendió bastante y nos pusimos a buscar en la literatura y de hecho encontramos una publicación donde se había mostrado esto. Esta es una publicación del año 99 del laboratorio de Busaki, donde muestra que un animal corriendo en una ruedita puede correr hasta 100 centímetros por segundo, pero la frecuencia de θ es siempre basal. Ahora, los mismos autores metieron esta figura en un paper que hablaba de cualquier otra cosa y la escondieron de alguna manera, y nadie nunca le dio bola a esta figura y la gente siguió diciendo que la frecuencia de θ depende de la velocidad. Y esto es básicamente porque no se podía interpretar. O sea, esto estaba contradiciendo una historia bastante larga de gente que antes de esta publicación y después siguió diciendo que la frecuencia de θ codifica la velocidad. Una posible explicación que la gente en esa época podía tener era que, bueno, esto es lo que pasa cuando un animal corre en una ruedita, o sea que está fijo en realidad, y corre en la ruedita a distintas velocidades, pero cuando el animal corre libremente pasaría otra cosa. Bueno, nosotros ahora estamos mostrando el mismo resultado en un animal que realmente se desplaza de un lugar a otro del espacio. O sea que esto fortifica esta idea. La segunda sorpresa que nos encontramos fue qué es lo que pasaba durante episodios de aceleración. Y ahora, perdonen el merengue, pero no les voy a hablar de esos 16 posibles valores de aceleración, sino únicamente del experimento donde tengo una velocidad inicial lenta y una velocidad final rápida. Y eso es porque es más claro ver los resultados. Y este es un experimento, este es un gráfico además que es bastante complejo.
Yo les voy a mostrar en el eje X el tiempo relativo al onset de la aceleración, ¿sí? A tiempo cero yo le dije al carrito acelera o desacelera, ¿sí? En el caso de acá arriba va a ser aceleración y acá abajo va a ser desaceleración. En el eje Y del lado izquierdo está la aceleración y en el eje Y del lado derecho va a estar la frecuencia de las oscilaciones θ que yo encuentro en cada momento. Y en este eje de colores estoy mostrando la velocidad, ¿sí? Esto es aceleración porque el animal empieza lento y termina rápido y tiene una transición acá en el medio. Y acá en este caso empieza rápido, tiene una transición cerca del cero y después termina lento. Vamos a ver cómo es la aceleración. Vemos que la aceleración es cero cuando el animal corre tanto rápido como lento, ¿sí? La aceleración está muy cercana a cero y tiene una transición en la parte esta donde cambian los colores. Cuando la aceleración es negativa pasa lo mismo, pero la aceleración va hacia abajo. Bueno, la frecuencia de θ, tanto en el hipocampo como en la corteza entorrinal, si le creemos al experimento anterior, resulta que está a niveles basales cuando el animal corre tanto lento como rápido, siempre que lo haga a velocidad constante, o sea, con aceleración cero. Y lo mismo pasa acá. Lo interesante es lo que pasa cuando hay aceleración presente. Y lo que pasa es que la frecuencia de θ sigue de manera muy precisa y por un momento muy chiquito de tiempo, fíjense que esto estamos por debajo del medio segundo, la variación que hay en la aceleración, ¿sí? Hay la aceleración positiva y varía de golpe, muy de golpe, la frecuencia de oscilaciones θ y después vuelve a bajar y cuando la aceleración vuelve a ser cero, se vuelve a quedar a niveles basales. Esto fue una sorpresa para nosotros. La siguiente sorpresa fue ver qué es lo que pasaba con la aceleración negativa. Y lo que pasa es absolutamente nada. Cuando la aceleración es positiva, a la frecuencia θ sigue esa aceleración, pero cuando la aceleración es negativa no estamos viendo ningún efecto. Entonces, lo que uno podría pensar es que hay una respuesta lineal rectificada a la aceleración. Lo que yo les estaba mostrando en la transparencia esta tiene que ver con la frecuencia instantánea en un momento determinado de tiempo. Y uno tiene que creer que uno puede realmente calcular esa frecuencia instantánea. Se puede, hay matemática para hacerlo, pero hay bastante matemática. Entonces lo que quiero mostrarles ahora es como sin nada de esa matemática uno igual de todas maneras puede ver este mismo efecto. Entonces lo que les voy a mostrar es oscilaciones de θ que están elegidas en dos casos distintos. En un caso el animal a partir del cero va a acelerar y en el otro caso va a desacelerar. O sea, en un caso viene corriendo lento y en el otro caso viene corriendo rápido. Y las elegí de tal manera de que se parecieran mucho en el medio segundo que había antes de la aceleración, ¿sí? O sea, estas se parecen mucho porque las elegí así. Entonces ahora uno se puede preguntar qué va a pasar a partir del cero para adelante. Y resulta que del cero para adelante uno efectivamente ve que las oscilaciones celestes empiezan a oscilar más rápido. Y esto lo hacemos absolutamente sin ninguna matemática. Y todos los ejemplos que uno puede encontrar de esto pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? Las oscilaciones celestes empiezan a ir más rápido. Muy bien. ¿Qué podemos decir ahora con el experimento donde tenemos 16 aceleraciones distintas? Porque hasta ahora lo que estamos viendo es que ante aceleración positiva hay una respuesta de la frecuencia de θ y ante aceleración negativa no hay ninguna respuesta. Ahora querríamos saber un poco más cómo está graduada. ¿Esa respuesta es binaria o es mayor a mayor aceleración? Y para eso tenemos este experimento de 16 aceleraciones distintas que no están elegidas de manera azarosa, sino que la idea es justamente que hay 4 velocidades iniciales y 4 velocidades finales que son múltiplos todos del 7, del valor inicial. Y gracias a esto resulta que en las distintas diagonales que vemos acá tenemos la misma aceleración. Por ejemplo, si yo empiezo con 7 y termino con 7, mi aceleración es 0. Y si empiezo con 28 y termino con 28, mi aceleración también es 0. La velocidad es muy distinta, pero la aceleración es 0, todo a lo largo de esta diagonal. En esta otra diagonal la aceleración es 7, bueno, acá está mostrado con los números, en esta otra diagonal la aceleración es 14 y demás. O sea, a lo largo de esta dirección aumenta la aceleración, pero la velocidad es constante. Y lo mismo pasa, o lo opuesto pasa en esta otra dirección. A lo largo de esta dirección aumenta la velocidad, pero la aceleración es la misma. Entonces, estamos en tiempo, bueno. Si miramos la frecuencia de θ, resulta que la frecuencia de θ está a niveles basales siempre que la aceleración sea negativa y aumenta linealmente cuando la aceleración es positiva, ¿sí? A mayor aceleración tengo mayor frecuencia y esto además
no solamente vemos eso, sino que vemos que no hay una variación del color a lo largo de esta diagonal. O sea que ni siquiera cuando estoy viendo un episodio de aceleración, ni siquiera ahí estoy viendo que hay una dependencia de la frecuencia de teta con la velocidad. Y esto se puede ver en este gráfico de acá, donde tengo... lo que estoy haciendo en este gráfico es juntar todos los datos de cada una de estas diagonales en un solo punto, y vemos que hay una dependencia lineal cuando la aceleración es positiva y no hay ninguna dependencia cuando la aceleración es negativa. Como estamos en tiempo, voy a tener que saltear bastantes diapositivas. Básicamente siguen la misma idea, pero ahora lo que les quería mostrar una idea de por qué nos equivocamos durante tanto tiempo respecto de la dependencia de la frecuencia de teta con la velocidad. Y resulta que cuando nosotros medimos en el animal que corre libremente, vemos que hay una respuesta parecida a la que vemos en el carrito, ¿sí? Que aumenta la frecuencia teta con la aceleración. También vemos un ligero aumento de la frecuencia de teta con la aceleración negativa. Eso es un punto molesto. Y el otro punto molesto es que cuando graficamos frecuencia teta versus velocidad, vemos este aumento lineal que se viene describiendo hace mucho tiempo. Y la pregunta es, ¿esto es algo genuino o es algo que podemos explicar por el resultado anterior? Y cuando uno piensa en la velocidad de un animal cuando se mueve libremente no es como escalones como lo que les mostré antes, sino que la velocidad va y viene. Los animales suelen moverse como en pasitos así. Y uno lo podría graficar de esta manera. Si esta es la velocidad, la aceleración va a tener esta pinta, y si la frecuencia de teta depende de la aceleración, entonces la frecuencia de teta va a tener esta pinta de acá. Y uno puede ver bastante fácilmente, visualmente, cómo se podrían confundir la velocidad con la frecuencia de teta. Pero podemos verlo un poco mejor. Analicemos uno solo de estos episodios de velocidad, ¿sí? Lo podemos modelar por una gaussiana. Entonces el animal empieza con velocidad 0, después tiene una determinada velocidad y vuelve a bajar a 0. Si esta es la velocidad, se puede calcular la aceleración, va a tener esta pinta. Cuando el animal va subiendo en velocidad, la aceleración es positiva. Cuando el animal va bajando en velocidad, la aceleración es negativa. Y uno podría ahora jugar con distintos modelos de cómo se comporta teta. Por ejemplo, si la frecuencia teta fuera lineal con la aceleración, o sea, si siguiera la aceleración perfectamente, bajara cuando la aceleración es positiva subiera cuando la aceleración es positiva y bajara cuando la aceleración es negativa, entonces la correlación entre este modelo de frecuencia de teta y velocidad sería 0. Y la correlación entre este modelo de teta y aceleración sería 1. Ahora, nosotros en realidad sabemos que no es así, porque acabamos de ver que en realidad la aceleración a la frecuencia de teta no le importa la aceleración cuando es negativa. Y si uno está en este caso, resulta que ahora la correlación con la velocidad de este modelo es 0,4 y la correlación con la aceleración baja a 0,8, y ahora una es el doble de la otra. Se puede hacer una corrección más a este modelo, y es que nosotros nunca vemos estos ángulos así, marcados. En realidad vemos como un descenso suave. Y cuando uno agrega este descenso suave, ahora resulta que las dos correlaciones son iguales. O sea, que hay una correlación verdadera, genuina, porque yo la modelé así, donde yo modelé que mi frecuencia teta depende únicamente de la aceleración, y me da una correlación gracias a eso. Y aparece una correlación espuria, que no tiene nada que ver con lo que yo modelé, que yo sé que a la frecuencia teta no le agregué nada que tuviera el término velocidad, pero aparece una correlación con la velocidad que es igual de grande que la correlación con la aceleración. Y esto es seguramente el motivo de muchísimas confusiones a lo largo de estas décadas. Me voy a saltear esto también, y les voy a mostrar, esta última diapositiva que les quiero mostrar es de por qué nosotros pensamos que a la frecuencia teta le puede llegar a importar la aceleración positiva, pero no la aceleración negativa. ¿Cómo puede ser esto? Y quizás no hayamos llegado todavía a un modelo de lo más interesante, pero tenemos una idea y que se puede testear experimentalmente, y tiene que ver con lo siguiente. Pensemos que un animal que, como les mostré al principio, se va a desplazar a lo largo de este eje, y acá vamos a ver el tiempo. Entonces, si tiene una velocidad determinada y una aceleración determinada, se va a comportar como una parábola, como les mostré antes. Ahora, resulta que, como les dije, en la corteza entorrinal no está representada la información de aceleración. Entonces, lo que el animal va a calcular sobre su desplazamiento va a ser únicamente usando este primer término. O sea que va a estimar que su posición final después de 0,2 segundos es esta posición de acá.
Ahora, ¿qué pasa si la aceleración que tiene es negativa? Entonces su percepción verdadera, la donde realmente va a ir a parar, es esta de acá. ¿Sí? A mitad de camino entre donde estaba y donde pensó que iba a estar. Esto está cometiendo un error, pero está cometiendo un error que de alguna manera es conservador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si él estimó que esta era una trayectoria segura de acá hasta acá, quedarse a mitad de camino no puede incrementar el peligro. ¿Qué pasa en el caso contrario? Si la aceleración es positiva, comete el mismo error pero para el otro lado. Y ahora resulta que él pensó que iba hasta acá, pero termina mucho más allá. Y cuánto más allá no lo sabe porque no está calculando la aceleración y no está teniendo en cuenta la aceleración para calcular el desplazamiento. Entonces esto es un error que es peligroso. Tenemos un caso que es un error conservador y otro caso que es peligroso. Entonces en este caso sí valdría la pena corregir esta estimación para no chocarse contra algún objeto, para no caerse por un precipicio, etc. Y entonces una manera, como les dije en la introducción, que se podría mitigar este error es justamente bajando el delta t. Si uno baja este delta t, el error sigue estando ahí, pero es más chico y lo puedo usar, lo puedo hacer específicamente cuando yo sé que ese error que estoy cometiendo es peligroso. Y en cambio, cuando sé que no es peligroso, no lo voy a implementar. Bueno, mis conclusiones fue un poco rápido todo, pero vimos que es la aceleración y no la velocidad lo que controla la frecuencia de oscilaciones θ, y hay una dependencia lineal que ocurre solo para aceleración positiva. Este es un fenómeno global que involucra tanto el hipocampo como a la corteza entorrinal y probablemente a otras áreas donde se ve la frecuencia de θ. O sea, a mí me gusta mucho porque involucra grandes áreas del cerebro, pero al mismo tiempo es muy preciso temporalmente. ¿Sí? Ocurre en un momento donde hubo aceleración y a los 300 milisegundos ya no hay más aceleración y desapareció el efecto. Al mismo tiempo hace eso en partes muy grandes del cerebro. Una parte que no les puedo mostrar es que estas observaciones que son evidentes en los experimentos con el trompo móvil se pueden extender al comportamiento espontáneo y también a la actividad de neuronas individuales. ¿Sí? Lo que pasa con estos ritmos es que uno no sabe exactamente de dónde vienen. Bueno, pero se puede analizar qué pasa con neuronas individuales y ver que les está pasando algo parecido. Entonces probablemente esos ritmos que uno ve tienen que ver con la sincronización de esas neuronas individuales. Hay dos elementos que son responsables de una correlación espuria entre la frecuencia de θ y la velocidad. Uno es la simetría respecto del signo de la aceleración y el otro es el decaimiento lento, ¿sí? Que esta cosa de que no se forman esquinas. Bueno, entonces si el GPS interno implementara un algoritmo lineal, la aceleración podría estar comprimiendo o expandiendo nuestra percepción del espacio. Esto es una idea como que hay una especie de relatividad aplicada a la percepción del espacio. Esto es una idea sobre la que estamos trabajando y sobre todo nos gustaría ver qué pasa con los errores que se cometen teniendo en cuenta lo que piensa el animal sobre dónde está parado. Entonces estamos pensando bastante en esa dirección. Y realmente la aceleración podría estar como estirando o comprimiendo el espacio. Entonces, el control preciso de la frecuencia de las oscilaciones θ podría estar en el corazón de un mecanismo para mitigar estos errores sistemáticos, o sea, este estiramiento o compresión del espacio, tratar de volver a hacerlo más uniforme. Y en particular a mí me gusta mucho esta idea de que este puede ser un mecanismo de mitigación de errores porque sería un mecanismo de mitigación de cualquier tipo de error, no solamente de errores en el desplazamiento. Se podría usar este mismo tipo de mecanismo para corregir errores en cualquier otro tipo de variación. Se sabe ahora que el hipocampo y la corteza entorrinal no solamente representan el espacio, sino que representan muchas otras cosas, como frecuencias auditivas, como cualquier cosa que sea interesante, el tiempo, cualquier cosa que sea importante para el animal. Entonces, cuando el animal sabe que está cometiendo estos errores que son de manera sistemática, o el cerebro lo sabe, podría usar este mecanismo para mitigar los errores. No para corregirlos, pero sí para mitigarlos. Bueno, y esto es todo. Quiero agradecerle a colaboradores y a agencias de financiación. Esta es una foto de mi hija la primera vez que fue a Bariloche y como fue la primera vez no tenía un mapa del lugar y se imaginan qué mecanismos cerebrales estaba usando para representar el espacio y para navegar. Muchas gracias.